Entonces, vamos a dudas sobre la dinámica del curso. Bien. Otra cosa que no está ahí, que acortamos las clases por tema también. Y lo que vamos a tener es charlas de invitados. Porque algo que la gente siempre nos decía, más allá de que vemos mucha cosa teórica, es, bueno, y esto en la vida real, ¿quién lo aplica? ¿No? O cómo se aplica esto o qué cosas se pueden usar. Entonces vamos a tener gente de la industria y capaz que este año tenemos a alguien de la academia, no sabemos, que van a venir a hablar de cómo trabajan en su vida real. ¿Sí? El año pasado tuvimos a gente de Artech que vino a hablar, tuvimos a gente del CES que vino a hablar de pruebas, tuvimos a gente de Wireworks que vino y dio un taller de Scrum, ¿sí? Como lo usan ellos. Entonces, este año vamos a tener alguien que va a venir a hablar de Octobot, puede ser, que va a venir a hablar de Juan Saavedra, que va a venir a hablar de integración continua y algo más de continuo. No sé si era... Mi memoria es muy mala, no lo anoté. Va a venir a hablar de cosas continuas y cómo lo usan. Después va a venir un product owner, tipo una persona que lo que hace es releva requisitos, pero se pone en el papel del cliente siempre en el equipo. ¿Sí? Entonces esa persona defiende los intereses del cliente. Está bueno como para que vea que uno puede tener a alguien malo adentro del equipo y funciona mejor que si tengo a alguien malo fuera del equipo. Y después no sabemos, estamos viendo, cerrando algunas charlas más. ¿Sí? También lo mismo, ¿no? Las charlas de la gente de la industria son charlas tan buenas porque como que traen otros conceptos. El año pasado tuvimos una charla que vinieron 4 personas. Entonces, está bueno que vengan o no sé, o hagan el intento. El taller de Scrum rindió, entonces capaz que lo repetimos. Bien. Entonces, vamos a ver el capítulo 1, que es la introducción. Cuando hablemos de capítulos siempre vamos a hablar de la versión 10. Si van a la versión 9, creo que no cambiaron los nombres de los capítulos, pero se pueden chequear que estemos hablando de lo mismo, ¿no? Si dice, no sé, pruebas, fíjense en no estar leyendo mantenimiento, ¿sí? Fíjense que esté lo mismo. El temario. Bueno, la mayoría de ustedes, cuando nació ya, o cuando tuvo conciencia, ya había computadoras por todos lados. Pero antes no era así. Antes era bastante triste todo. Uno tenía una computadora donde tenía que poner y sacar disquete para subir el sistema operativo, para poner un juego, poner y sacar disquete, no sé, para un procesador de texto. Era bastante tierno y patético a la vez, ¿no? Entonces, eso hacía que la gente en general no usara computadoras masivamente. Ahora tenemos en cualquier dispositivo una computadora, ¿sí? En microondas, en el auto, en el celular, en el reloj. Eso por un lado está bueno, pero por otro lado plantea un montón de desafíos y hace que el software sea esencial para el funcionamiento desde mi casa o mi vida, ¿no? Si no tengo el calendar, no sé qué tengo dentro de una hora. Y también para los gobiernos, ¿no? ¿Cómo va la plata? El flujo, no sé si pensaron, pero el flujo de dinero ahora ya no es más como era antes. No sé, hace 2000 años era oro, bolsa de oro, ¿no? Iba para acá, para allá. Ahora apretamos un clic y van millones de un lado para el otro del Atlántico, ¿sí? Eso antes era impensable. Entonces, y un montón de gente está confiando en que ninguno de esos sistemas o ningún hacker va a borrar esa cantidad, ¿no? No sé si tienen plata, pero si la tienen en el banco, se pueden ir un poco asustados. Alguien viene mañana, borra todo, ya no tenemos plata. ¿Sí? Es para pensar. Es como que ese mecanismo de confianza hace que las cosas funcionen, pero nosotros estamos como desde el otro lado, ¿no? Cuando ustedes salgan al mundo, esa confianza que la gente tiene en el software, en realidad indirectamente la tienen. No sé si lo pensaron, pero es más o menos así. Si ustedes hacen un desastre que mata vidas, bueno, que es el software que mató vidas, pero en realidad alguien lo hizo, ¿no?
Cuando se cae un edificio, todo el mundo pregunta, ¿y el arquitecto quién era? ¿Sí? O la empresa constructora. Y acá es lo mismo, pero nunca nos preguntamos. No, el software tiene ciertas particularidades. No sé cómo lo pensaron, pero es algo intangible, eh, como que no se rige por las leyes físicas. Yo voy a hacer un producto que es una calculadora y capaz que me lo compra él, me lo compra ella, me lo empiezan a comprar y me dicen, no, ahora ponele algo para que yo pueda registrar la fruta que estoy comprando y me sume, y de repente se transformó en un sistema para el feriante. ¿Sí? Y así va mutando y termina en un sistema que nada que ver. ¿Sí? Eso puede pasar, y en general pasa que un sistema era algo y pasa a ser otra cosa. ¿Sí? Yo con esfuerzo y tiempo puedo transformar cualquier sistema en otra cosa. Y eso en el mundo real, en el mundo de las paredes, no funciona. Porque si yo agarro esta pared y digo, la quiero transformar en un auto, entonces no va a funcionar. Si por más que le ponga esfuerzo, tiempo y energía mental, no. ¿Sí? Entonces eso hace que el software, por ejemplo, pueda rendir más, pero en realidad, a medida que lo voy cambiando, se vuelve mucho más complejo, ¿no? Internamente. Entonces, capaz que si el software era algo chiquito y pedorro, y lo transformé en algo cada vez que lo voy a cambiar, me sale un montón de plata porque tengo que tenerlo a él, que es el que sabe el módulo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no respete las leyes físicas, tiene su lado bueno, pero también tiene su lado malo, ¿sí? Que hace que las cosas se manejen a un nivel de entropía que es como mucho mayor que en el mundo físico. ¿Sí? Los autos, en general, si yo le empiezo a cambiar cosas, no degradan su calidad muy rápido, ¿no? La degrada más el tiempo que los cambios. En cambio, el software, el tiempo no le degrada la calidad, a no ser que cambie el contexto, pero sí las modificaciones empiezan a degradar la calidad interna. Después también son abstractos, entonces me permite idear cualquier cosa. ¿Sí? Eso tiene también sus ventajas, puedo hacer cualquier cosa. Por ejemplo, yo estoy esperando que alguien invente la red social de olores. ¿Lo pensaron? Un olor lindo y subir el olor, y decir, miren qué olor lindo. Y cuando uno entra, por ejemplo, al baño del Estado o algo, y uno ponga, mirá esto, qué desastre. ¿Sí? O cosas, o mandarle a un amigo un olor, ¿no? Sería genial. Eso, por ejemplo, es una idea re loca, y así como esas ideas re locas, uno se puede imaginar cualquier idea. Ese es el lado bueno de que sea abstracto. El lado malo es que a mí me puede ocurrir cualquier idea y yo salir como al mercado, invertir pila de plata y todo, y a nadie le interesa. ¿Sí? La mayoría de ustedes en una red son de dolores. ¿Sí? Es eso, como que ser abstracto me permite hacer cualquier cosa. Tengo que estar dentro de las limitaciones de lo que quiero construir, ¿no? Si quiero hacer plata, si quiero solucionar un problema, tengo ciertas limitaciones. En otras industrias, si el problema es hacer una pared, las limitaciones son hacer una pared. No tengo como mucha magia. Acá puedo hacer la magia que quiera. Si alguien me encarga una funcionalidad, yo le puedo hacer un GIF que cuando aprieto el botón de confirmar, cuando él hace una vueltita, ese GIF me lleva 500 horas. El cliente no. ¿Sí? Entonces ahí es donde estas cosas empiezan a complicar la vida. Bueno, y después algo que también pasa es que hay muchos tipos de software, ¿no? Seguramente, no sé si lo contaron tampoco, pero cuando salgan de acá van a ser ingenieros en computación o analistas o lo que quieran y lleguen a ser, pero no van a poder hacer cualquier tipo de software, ¿no? Va a llegar un momento que se van a especializar en algo y a partir de ese momento es muy complicado cambiar de especialización, ¿no? No sé, si ella se dedica a hacer videojuegos, cuando llega al 45 y diga, los videojuegos no son lo mío, quiero hacer sistemas contables, se va a complicar un montón, ¿no? ¿Por qué? Porque hizo como cierta carrera en la especialización de la vida, ¿no? Capaz que no hizo ningún curso de videojuegos, pero se fue especializando. Eso en otro tipo de industrias, por ejemplo, en medicina, un cardiólogo hace pila de cosas y después no se le ocurre pasarse a riñones, ¿sí? Sigue siendo cardiólogo. Nosotros sí nos podemos cambiar, pero hace que en principio ella va a perder plata, porque cuando se cambia a sistemas contables no va a tener experiencia y la van a contratar por menos plata. Pero también hace que
pila de consideraciones que funcionan para un tipo de sistemas, capaz que videojuegos, no sé, tiene un usuario que es un jugador y que prueba los videojuegos y le dice si están bien o no, capaz que en sistemas contables no es tan fácil conseguir a alguien experto. O los tipos de pruebas que hacía antes, capaz que ya dejan de funcionar. Entonces ahí lo que pasa es que ciertas técnicas que tenías para un tipo de software, para otros ya no funcionan. ¿Sí? Es parecido a lo que pasa en medicina también, ¿no? Capaz que ponerle electricidad al corazón hace que arranque, pero si te pongo electricidad en la cabeza, ya sabemos que mucho no ayuda. Bueno, capaz que a alguno le ayuda. Bueno, y después hay muchos proyectos de software que fracasan. Yo soy bastante más viejo, en fines de los 90 o 2000, uno iba a cualquier pública, banco, lo que sea, y si estaba todo bien, había poca gente, uno zafaba. Pero si había mucha gente, el sistema estaba caído. ¿Sí? Eran como las palabras que atormentaron a una generación entre el 98 y el 2004, era el sistema, se cayó el sistema, tiene que venir otro día, tiene que venir otro día. ¿Sí? Era ese nivel. Después también hay como muchos proyectos de gente que murió, de cohetes que cayeron, gente. Acá tenemos ejemplos más nuevos. Por ejemplo, no sé, cancelar más de 1000 vuelos en un año, en el 2017. O acá, por ejemplo, millones de clientes del banco no pudieron acceder a cuentas durante 2 días. ¿No? Si yo no accedo a mi cuenta durante una tarde, digo, el banco algo está haciendo. Pero ya el segundo día, ¿no? Cualquiera se pondría un poco mal, ¿no? Porque tengo que pagar cosas, mi plata seguirá ahí. ¿Sí? Después, por ejemplo, esta que a mí me resulta como bastante divertida, porque es lejos. 3.200 prisioneros fueron liberados antes, ¿no? Porque era un sistema que calculaba mal la pena, entonces, por ejemplo, te dejaba salir antes de... Calculaba mal, entonces te dejaba salir antes de lo que era, ¿sí? Después este que ya no es tan divertido, que 6 horas no funcionó el 911. 6 horas, ¿no? Toda la gente que llamó, 6.000 personas. Ese está fuerte, ¿no? Porque puede haber muerto gente. Después Fiat retiró más de 1 millón de camiones debido a un problema que estaba relacionado por lo menos con un accidente mortal. ¿Sí? Y estas cosas siguen pasando. Lo que pasa es que, bueno, como pasan todo el tiempo, capaz que para la prensa es más rentable. Bueno, nosotros salimos medio que beneficiados, ¿no? Pero capaz que para la prensa es más rentable hablar de Venezuela que decir, bueno, que falló algo. Pero las cosas siguen fallando. Por ejemplo, creo que fue el año pasado que hubo, no sé, Xbox anduvo sin ¿No le llegó un mail? A todos más o menos nos llegó un mail que decía, bueno, de tal día, no funcionan las contraseñas. Perdón. ¿Sí? Entonces estos son ejemplos recientes de fallas. O eran como el software es intangible, uno, y como en general estamos acostumbrados a que es una instancia del software que nos atiende a todos, entonces pueden pasar cosas como estas, ¿no? Que son personas. Si nosotros estamos en la industria de los autos y le erramos algo, bueno, va a haber un accidente, pero es un accidente acotado, ¿no? Puede ser un auto o capaz que 5 si choca mal, ¿no? Pero acá los errores que cometemos al codificar o al construir el software pueden pasar que afecte a miles o a millones. ¿Sí? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En el libro Somerville se pregunta cuál es la causa del fracaso de proyectos, ¿no? Causas puede haber muchas, pero una de las causas puede ser el aumento de complejidad. Antes lo que pasaba es que cuando arrancó todo esto en los años 40, en los años 50, yo qué sé, lo que tenían los clientes era necesidades medias básicas, ¿no? Hacemos un sistema para mantener presos o ficha de mis pacientes, ¿sí? Eran ficheros donde guardamos información. ¿Sí? Para esos sistemas, como que la complejidad no era muy grande porque había que guardar algo en una base de datos, recuperarlo y emitir.
O si no, estaba el otro tipo de sistemas, que era hacerme un algoritmo. Por ejemplo, bueno, yo tengo una flota de camiones, hacemos un algoritmo que me calcule cuál es el óptimo de trayectorias para cubrir todo Uruguay. ¿Sí? Entonces, esos dos tipos de sistemas, ustedes más o menos ya los cubrieron, ¿no? Porque base de datos hicieron, ¿no? Hicieron base de datos, hicieron P2, hicieron P3. ¿Sí? Con esos 3 cursos, ustedes podrían cubrir los sistemas que hacían en los 40 y los 50, ¿no? Que eran sistemas de estructura de datos, algoritmos y guardar datos en una base. Se puede ir a los 50. Es medio complicado. Pero ahora es todo mucho más complejo. ¿Por qué? Porque fue evolucionando todo muy rápido y entonces ahora capaz que él un servicio que ella quiere consumir y que el servicio que ella consume después alguien lo cambia. Entonces todas esas cosas hacen que ya no sea tan fácil ni tan trivial construir software. Ahora hacemos algo que termina corriendo en la nube, ni idea de lo que es la nube, o hacemos corre en todas las máquinas de estudiantes o alguien lo abre con un celular. Sí, cambió como ese paradigma de que podíamos construir algo que funcionara en una máquina, en cualquier cosa. Y los usuarios pasan a ser operadores especializados, en los 50, los 60, los 70. Teníamos personas que estudiaban un sistema, ¿no? Bueno, yo quiero usar el sistema de contabilidad de Mengano, entonces iba un mes, 2 meses a aprender a usarlo. ¿Sí? Ahora, con suerte, tienen a una señora jubilada en su casa o a una abuela, como mi abuela de 89 años, que quiere mandar audios por WhatsApp y quiere hacer lo que quiera por WhatsApp y hace cualquier desastre. ¿Sí? Entonces, el sistema tiene que ser robusto y es una pavada WhatsApp, pero podría intentar usar otro. ¿Sí? Bueno, después, bueno, Somerville también trata de vender la ingeniería de software porque su libro es de ingeniería de software. Entonces dice que otra de las causas es no utilizar métodos de ingeniería de software. Esto puede ser llevado como algo más trivial, que es, bueno, no utilizar el sentido común, o a mí me gusta como mucho una analogía circense, que es, bueno, si yo voy al circo, ¿quiénes usan una red de contención? Los payasos no, ¿no? Los que andan, no sé, haciendo malabares, poco. Los usan los acróbatas. Entonces, ¿por qué usan los acróbatas una red? Porque las cosas que hacen tienen mucho riesgo, ¿sí? Entonces, un payaso no necesita red de contención. Entonces, esto es medio parecido, ¿no? Yo puedo tener números como en el circo, pero asociados a qué cosas voy a hacer en la construcción de software, ¿no? Si yo voy a hacer un sistema que me va a mostrar, va a registrar todos los estudiantes del curso de ingeniería de software y me va a mostrar la fotito y cada vez que alguien hable voy a poder mirar el nombre, entonces capaz que lo hago yo sin ninguna técnica, me pongo a programar. Pero si yo voy a participar en el diseño y la construcción de un sistema para un láser que va a cortar personas, ¿sí? Un láser en operación, entonces no voy a ir alegremente a escucharlo a él, que me va a decir los requisitos y a programar, ¿sí? Porque ahí sí necesito una red de contención. La red de contención puede ser un conjunto de técnicas que voy a elegir de ingeniería de software o, no sé, de otra cosa que no sea ingeniería de software. Pero la idea ahí es, por lo menos, decir, lo que voy a hacer puede matar gente. O lo que voy a hacer, capaz que hace perder millones a personas. Que para personas con mucha plata es como matar gente, no sé. Estamos en un mundo donde la plata y la gente es equiparable. ¿Sí? Entonces, hay que tener como esos cuidados. Decir, bueno, lo que estoy haciendo ahora requiere, ¿cuáles son los riesgos? ¿Sí? No sé si sabían, pero desde el 2015 en adelante, el cargo que gana más en Estados Unidos es el analista de riesgos. El analista de riesgos trabaja muy poco. Trabaja casi nada. Lo que hace es estar como hipervigilante y decir, bueno, sí, el riesgo acá es que venga una sudestada allá y tal, el riesgo es bajo, no hagamos nada. ¿Sí? Vas que dice, no, el riesgo es, con ese software es, sí, que tengas muchos clientes. Y entonces, casi que no recomienda acciones, solo encuentra los riesgos. ¿Sí? Entonces, es como algo en cuenta, ¿no? Que el analista de riesgos es algo que
que no estamos acostumbrados a tener acá en Uruguay. Entonces, por lo menos en el software, está bueno tenerlo en cuenta y decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los riesgos de la tarea que estoy haciendo? ¿Por qué esto? Porque muchas veces la gente se va de esta materia diciendo en la ingeniería, si hacemos todo lo que nos enseña en la ingeniería de software, perdemos todos los proyectos, perdemos plata. Y en realidad es verdad, ¿sí? Porque si hacen todo lo que van a aprender acá en un proyecto, seguro nos van a querer venir a matar, ¿sí? Lo que van a ver acá son como redes de contención. Capaz que si mezclan tal técnica de prueba con tal técnica de relevamiento de requisitos, funciona, pero si tratan de mezclar todo con todos, no va a funcionar. Bueno, otra cosa que pasa es que con esto de la red, a veces el software es más caro y menos confiable de lo que debería ser. Y yo trabajé en un lugar durante un tiempo que entregaban el software y ellos mismos, es muy interesante, ellos mismos sabían que tenían un periodo al cual llamaban meseta. Entonces funcionaba así. Ellos entregaban, por ejemplo, este era el tiempo, y esto era como la cantidad de funcionalidades que podían hacer en el tiempo, ¿no? Entonces decían, no, sí, como el tamaño del producto, ¿no? Entonces decían, bueno, sí, acá en 5 meses te hacemos la mitad. En 10 meses te hacemos todas las funcionalidades. Pero después tenemos un tiempo como de un año donde no nos comprometemos a hacerte más nada. Entonces era como raro porque los clientes decían, y bueno, ¿por qué? No, porque ahí tenemos un periodo de estabilización de producto. Estabilización de producto. ¿Qué significa estabilización de producto? En la interna lo llamaban meseta porque ahí moría todo el mundo, ¿no? En ese periodo de estabilización arreglaban todo lo que estaba mal, ¿sí? No solo a nivel de código, sino a nivel de qué era lo que quería el cliente, ¿no? Terminaban de hacer todo y había un año, o sea, muchas veces llevaba el doble el tiempo de estabilización de producto que la construcción. Entonces, eso es perdido, ¿no? Para el cliente y para nosotros. En ese periodo de un año arreglaban defectos y ajustaban el producto a lo que realmente quería el usuario. ¿Por qué? Porque no usaban prototipos, no usaban ninguna manera eficiente de relevar antes qué era lo que quería el usuario. Entonces, ahí, cuando uno ve eso, dice, no, acá hay un problema de una red de contención, ¿no? Porque en cada proyecto te está pasando un desastre. Lo que pasa es que lo habían naturalizado. Y eso es un problema que en general pasa también, que no sé si les pasó alguna vez, pero a mí me arreglaron una muela y me la dejaron con un dolor. Me dice, el dolor se te va a ir en 2 días, ¿no? Eso fue tipo octubre. En marzo, un día me di cuenta que me seguía doliendo, pero había empezado a masticar con el otro lado, ¿no? Entonces, me pareció asombroso cómo nos acostumbramos, cómo nos adaptamos a que las cosas anden mal y no nos demos cuenta de que deberían andar bien. Fui al dentista, me la arregló, no me dolió más, ¿no? Acá es más o menos lo mismo. Muchas veces les va a pasar en la vida práctica que van a decir, se van a dar cuenta que hay algo mal. En general, en la industria uruguaya, antes no había ingeniería de software, nadie sabía de métodos de nada, ¿no? La gente construía, a lo sumo te hacía una tabla de decisión o un dibujo de lo que quería. Entonces, les va a pasar que cuando empiecen a trabajar más en las empresas viejas que tienen 20 años o más, que muchas cosas no funcionan, pero ustedes no se dan cuenta qué es lo que no funciona, ¿no? Entonces, lo que vemos acá les va a servir no solo para dar recomendaciones, sino como para putear a alguien con fundamento, ¿no? Decir, no, lo que estás haciendo es un dolor de muela. Bien. ¿Dudas hasta acá? El libro hace una separación que a mí me parece bastante buena, que es la separación entre programación amateur y desarrollo profesional, que es más o menos lo que estuvimos hablando hasta ahora, ¿no? Si yo quiero desarrollar algo para mí o para mi grupo de amigos o para mi familia, como para jugar, entonces es programación amateur.
Desarrollo profesional es un poco más complicado porque implica que, por ejemplo, yo voy a tener un cliente que me va a pagar, ¿no? Ustedes hasta ahora, bueno, les pagamos, pero en créditos, ¿no? Si ustedes tienen un contrato con un cliente, entonces ya hay como una obligación contractual y ahí hay un montón de reglas que son implícitas, ¿no? Les puede pasar, ¿no? Que los contratan para hacer un sistema y el sistema es re vulnerable informáticamente, ¿no? Al mes de ponerlo en producción, entra un hacker, se roba toda la información, ¿no? Entonces, les puede pasar que venga su cliente y les diga, yo pensé que estaba comprando un producto seguro. Eso pasa en software y en otras industrias no. Cuando yo voy a comprar un auto, no le digo que, no sé, las ventanas no se tienen que caer, ¿sí? O no le digo que las ruedas no se tienen que gastar en 2 meses. ¿Por qué? Porque hay un montón de necesidades que son implícitas, que todos sabemos lo que tiene que rendir un auto, lo que tiene que tener, cómo tiene que funcionar. Si en software no es tan así. La diferencia entre programación amateur y desarrollo profesional está dado en el grado de escucha que tenemos del cliente también, ¿no? De las necesidades del cliente y cómo profesionalmente atacamos esas necesidades, ¿sí? Entonces sabemos que si hacemos software tiene ciertas características, ¿no? Si es un producto que va a correr en la web, tiene que tener cierta seguridad. Si es un producto que va a correr en el PC del cliente sin conexión a internet, entonces podemos hacer casi cualquier cosa porque total si no llega al teclado no puede robar información. ¿Sí? Entonces, esa diferenciación y cómo lo atacamos es la diferencia entre hacer un programa de juguete o un programa profesional que alguien lo va a usar, ¿sí? O software que lo van a usar. Y ahí está la diferencia entre software y programa. Software es algo que va a ser usado en la práctica, no sabemos cuánto tiempo, podemos estimar, hay muchos que estiman que entre 5 y 10 años, pero puede pasar que el software que hagamos se va a usar 50 años, ¿sí? Ahora hay bancos que todavía siguen teniendo en su core cuestiones de COBOL, por ejemplo, que tienen más de 30 años. Entonces, Mo en general no pensó que iba a durar tanto. Entonces, cuando uno no piensa que algo va a durar tanto, ¿cómo lo hace? Menos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es algo que tenemos que tener en cuenta. Hay clientes que nos dicen, no, yo este software lo voy a usar 1 año hasta que compre SAP, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si sabemos que va a tener 1 año, entonces tenemos ciertas limitaciones que tenemos que contemplar. Si lo voy a usar más tiempo, tenemos otras, y todas estas cosas son las que tenemos que ver en el desarrollo profesional. Entonces acá lo que vamos a ver es técnicas para desarrollar profesionalmente software. Como siempre, un montón de estas técnicas no van a funcionar, me van a hacer perder plata si estoy haciendo programas más simples, ¿sí? No vayan a ahora aplicar esto en, no sé, en un TCI, por ejemplo, todas las técnicas que vamos a ver acá porque los van a matar. Después hay como dentro del desarrollo profesional hay 2 tipos de productos. Cuando hablamos de producto y hablamos de software, en ingeniería de software es más o menos lo mismo. Productos genéricos, por ejemplo, algo que compro y uso. ¿Sí? No sé, Facebook, por ejemplo, es algo genérico, Twitter es algo genérico. ¿Sí? Si se baja en el Office o el LibreOffice, es algo genérico. ¿Sí? Algo personalizado es, él me llama y me dice, quiero un programa para hacer tal cosa en mi empresa y quiero que me lo hagas vos. ¿Sí? Entonces ahí lo hago desde cero, configuro todo para que sea súper eficiente porque él lo quiere súper eficiente y se lo entrego. Eso es un producto personalizado. La distinción entre ambos es quién controla la especificación, quién controla el producto. ¿Sí? Muchas empresas, por ejemplo grandes, dicen, no, yo no quiero usar el programa de Mengano porque no sé qué tan seguro es, no puedo ver el código, ¿sí? Un montón de restricciones, quieren que el producto sea específico, que va a poder andar más rápido si lo construyen ellos. ¿Sí? Esas personas en general son empresas muy grandes, mucha plata, y quieren hacer el producto a medida. Esto personalizado a veces se llama medida y genérico a veces se llaman, por las siglas en inglés, COT. ¿Sí? Estos son productos COT, tipo enlatado se puede decir en español. ¿Qué pasa también? Bueno,
la distinción entre los dos es media difusa, ¿no? Porque muchos productos genéricos yo los puedo comprar o bajármelos y personalizarlos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, meto un montón de parámetros, le agrego algo que codifique yo, un montón de cosas, entonces pasan a ser como si fueran casi que personalizados. El rango de estas cosas hacen como a la rentabilidad también, ¿no? Si yo hago algo que lo puedo vender sin cambios a no sé cuántos millones de usuarios tiene Twitter o Facebook, pero si yo tengo algo que llega a 50 millones de usuarios, entonces con un producto solo puedo hacer pila de plata. Si yo hago solo desarrollos a medida, entonces cada proyecto tengo un cliente. A no ser que saque una buena tajada en cada proyecto, es más difícil que me haga millonario con esto. Porque eso es lo que todos queremos, ¿no? Sí. Sí, entonces, como que en esta línea se puede trabajar. Después pasa algo que es muy gracioso, que no sé si lo pensaron también. Tienen que venir un cliente que sabe muy poco de software y quiere un producto y les empieza a nombrar cosas que tienen mucha plata para gastar en esto. Entonces les empieza a nombrar cosas que quiere de producto y ustedes se dan cuenta que hay un producto open source en Internet que cubre todas las necesidades de ese cliente. Entonces, ¿qué harían? ¿No? Les construyen el producto que es una masa que capaz que lleva 3 años, 4 años. Tienen que testear, tienen que armar un equipo, todo. O le cuentan que hay algo gratis que puede usar. ¿No? Y que puede ver el código, que puede hacer todo y que es para él. Bueno, ese es un problema que es bastante común y que tiene las consideraciones monetarias y las consideraciones éticas y un montón de consideraciones, ¿no? Pero en general es algo a pensar, ¿no? Se dice que hay como una leyenda urbana, que uno la puede buscar, que dice que los proyectos de software que más plata dan son los que no se programan nada, ¿no? Si tengo un proyecto de software y, por ejemplo, hago consultoría, hago entrenamiento, hago implantación, menos programación. Entonces, ahí yo le podría ofrecer, mira, hay un producto open source que es para vos, que es todo lo que querés. Yo te hago la capacitación, entrenamiento y no tenemos que programar nada. Igual le puedo sacar una... Y me quedo sin riesgos de construir algo desde cero para esa persona, ¿sí? Voy a tener otros riesgos, claramente. Voy a hacer esa jugada. Entonces, ahí también es algo que tienen que tener en cuenta. No siempre tienen que construir algo para hacer plata. Capaz que pueden usar, combinar, ¿sí? Es algo a tener en cuenta. Bueno, Somerville habla de atributos esenciales que tiene que tener un buen software. Dice que son esos 4. Uno es mantenibilidad. No sé si pensaron en la mantenibilidad antes, como la capacidad del software de que alguien lo pueda modificar. ¿Alguien trabaja acá en la industria? 1, 2, 3, 4. Ah, son bastantes. Ya se tienen que haber enfrentado al problema de tratar de modificar algo que no hicieron ustedes, ¿no? ¿Es divertido? Es bastante divertido, ¿no? Es de lo más lindo que hay. Uno entra, ve el código, pila de comentarios, todo arreglado. No, en general no. La gente programa como puede, sin comentarios. A una variable capaz le pone a otra variable le pone AA de nombre, y así puede llegar a tener 8A, y voy a poner un nombre que me ayude a saber qué hace esa variable. ¿Sí? Todas esas cosas hacen que el código... Sí, yo he visto código que tenía malas palabras. Si llega hasta acá, esto es una mierda, te lo decía en la pantalla. ¿Sí? Entonces es bastante... ¿no? Era un producto que estaba en uso por clientes, y no sé si algún cliente llegó ahí, pero seguramente le tiene que haber dicho, esto es una mierda. Todo eso hace que la mantenibilidad empiece a decaer, ¿sí? Cada vez que toco algo en el software, la mantenibilidad empieza como a moverse, como si fuera un edificio en el cual estoy tocando así, con un dedo gigante, y el edificio se mueve. Entonces, es algo que tenemos que ver. Si es un sistema que no va a evolucionar, entonces puedo no dedicarle a eso.
pero en general los sistemas sí evolucionan. Por ejemplo, si tengo tipos de documentos, imaginen que tienen facturas y notas de crédito. Entonces le puedo preguntar al cliente, ¿no vas a tener recibos? ¿No vas a tener más documentos a lo largo del tiempo? Capaz que él me dice, sí, puedo tener otros tipos de documentos que todavía no sé. Entonces ahí puedo diseñar algo que sea más mantenible y que pueda agregar documentos en tiempo de ejecución. ¿Sí? Entonces, ayuda un montón a que sea más mantenible. Después, confiabilidad. Bueno, no causar daños físicos o económicos. Esos son como los más importantes. Pero podrían haber otros, ¿no? Bueno, no sé. Capaz que todo se puede llevar a físico o económico. Eficiencia. Esto es bastante interesante. No sé si usan Chrome, pero Chrome me tiene muy cansado, ¿no? Es como, Chrome funciona bien. Uno está durante el día, puede abrir muchas pestañas, funciona todo bien, me voy a mi casa, lo dejé abierto, ¿no? Por ejemplo, el Chrome de acá de facultad. Vuelvo al otro día y está usando 3 GB de RAM. ¿Cómo pasó de ser algo eficiente a usar 3 GB en una noche donde nadie lo usó? ¿Sí? Eso, por ejemplo, está haciendo algo, ¿no? Seguramente le está pasando toda mi información a Google. Eso, por ejemplo, es de derroche. Sigo, está haciendo cálculos de otra persona en otro lugar del planeta. Está usando mi RAM para hacerle cálculo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque en general, cuando probamos el software o lo diseñamos, no tenemos abierto más nada en la computadora o en el celular, si estamos programando para celular. Pero después en la vida real no va a pasar eso. ¿Sí? Lo que va a pasar es que el usuario va a tener abierto 1000 aplicaciones, mitad no las está usando, pero están ocupando RAM y recursos. Y después, con el paso del tiempo, el hardware que tiene ya no va a ser tan bueno. ¿Sí? Entonces, la experiencia es algo importante. Y después la aceptabilidad. Sí, esto está relacionado a... Hay otra palabra que es divertido. Es validez que van a ver en pruebas, que es la adecuación al uso. Esto habla de la adecuación al uso. La adecuación al uso es algo muy importante, que acá en facultad no se ve mucho, pero tendrían que ver más. Que no sé si les pasó a los que trabajan, pero a mí se me ocurrían ideas grandiosas, que decía, esta pantalla al usuario le va a encantar, bla, bla, gastaba pila de horas, y iba y no le gustaba. Y no le gustaba, y entonces llegábamos a pelearnos, no le gustaba. Sí, entonces tiene que ser válido para el usuario, y ahora está hablando de como que yo no debería necesitar capacitación. Para cualquier tipo de software, no necesito capacitación. Miro la pantalla, entiendo y empiezo a hacer. Sí, para algunos tipos de software se da capacitación, pero en general se trata de que no. Entonces hace que lo que nosotros tengamos que diseñar tiene que ser muy bueno, el diseño, el funcionamiento, ¿no? Porque si tengo 4 clics para llegar a la pantalla que quiero, ya son muchos clics. ¿Sí? Entonces, todo eso son cosas que tenemos que pensar como futuros ingenieros. Vamos a ver más adelante que hay más atributos de calidad. A esto le llamamos atributos de calidad, pero Somerville quiere introducir algunos como al principio como para ir haciendo diente. Bueno, ¿qué es la ingeniería de software? Llegamos al momento más genial de la clase. Es una disciplina de la ingeniería que se ocupa de todos los aspectos, lo voy a leer porque así nos queda claro, que se ocupa de todos los aspectos de la producción del software, desde las primeras etapas de especificación, o desde la concepción, es tipo, tengo una idea, que voy a hacer algo genial, desde ese momento, hasta el mantenimiento del sistema una vez que se ha puesto en uso, o puesto en operación. Entonces, hay algunas definiciones que dicen hasta... ¿Cómo es que se llama? No me acuerdo el término en español, pero sería desde su concepción hasta su desuso. ¿Sí? Algunos llegan un poco más de esto y decir, bueno, la ingeniería de software va hasta que yo agarro ese software y digo, no lo quiero usar más. ¿Por qué? Porque puede pasar, ¿no? Yo tengo un software, no lo quiero usar más, ¿no lo uso más? No, hay una base de datos que tiene datos sensibles que tengo que ver qué hago. Hay un montón de recursos,
que tengo que ver qué hago. O sea, hay un montón de accesos de usuario que tengo que ver de deshabilitarlos. Hay un montón de cosas que están como en esa etapa de dejar de usar un software, ¿sí? Entonces, de todo eso nos encargaríamos. Muchos piensan que no deberíamos estar en ingeniería. No sé si ya discutieron con alguien esto, pero ¿por qué estamos en esta facultad? Hubo una discusión como en algún momento. Ciencias de la computación es una ciencia. Dice que programar es un arte. Y terminamos en ingeniería, ¿no? ¿Cómo llegamos a terminar acá? Es una buena pregunta. En general llegamos acá porque era más parecido, en un momento, construir software era más parecido a construir un puente que a inventar un algoritmo matemático, ¿sí? Hacer una fórmula, o a pintar un cuadro, ¿sí? Podríamos haber caído en otro lugar, o podríamos haber inventado algo que fuera como arquitectura, que no es una ingeniería, ¿sí? Pero terminamos en ingeniería. En realidad, yo comparto haber terminado en ingeniería. Lo que tenemos es la construcción de un producto. Tenemos cierta parte artística, ¿sí? Que hace que un montón de cosas dependan de nuestra habilidad para crear, ¿sí? Cuando están diseñando algo, capaz que a él se le ocurre una idea maravillosa para resolver un problema, pero a él se le ocurre una idea horrible, ¿sí? Y depende, y hay un montón de cosas que van a hacer que, por ejemplo, él gane más plata que él, o capaz que lo de él es más mantenible y que la idea horrible de él, en 5 años, va a funcionar mejor que la idea de él, ¿sí? Esas cosas son más bien de creatividad. Pero de ingeniería tenemos mucho. Por ejemplo, todo lo que es limitaciones organizacionales, limitaciones tecnológicas, limitaciones financieras, ¿sí? Tenemos que construir un producto que, por ejemplo, banque a hasta 5 millones de usuarios, ¿sí? Entonces, eso ya parece más un problema ingenieril que un problema artístico, porque no es una película, ¿no? Yo acá tengo plata que va de un lado para el otro, y parece que escapa también a lo que sería algo de ciencias de la computación, ¿sí? Estamos hablando de un problema más ingenieril. Y después todos los aspectos de la producción de software involucra todo. Involucra, por ejemplo, entrenamiento, capacitación, habilidades blandas, ¿no? Yo, si estoy en un equipo de desarrollo, ha pasado en PIS, yo participé de un tribunal que estuvo muy divertido, que separó el arquitecto y dijo, este proyecto fue muy del cliente, y el cliente dice, no, el arquitecto fue una basura desde el primer día, y se empezaron a pelear. No, y el cliente les daba un tercio del puntaje se lo daba a ese cliente. Y los docentes estábamos ahí viendo cómo el equipo se está peleando con el cliente, ¿sí? ¿Qué faltó ahí? Faltó un poco de habilidades blandas, ¿no? Comunicación, acá tenemos clientes, y los clientes, como en todos los lugares donde hay clientes, siempre tienen la razón, ¿no? Son los que pagan. No sé si lo pensaron, hay clientes que siempre van a tener la razón. Yo puedo tomar una actitud trágica y llorarla, decir, ay, los clientes siempre tienen la razón, o influir en el cliente, tratar de llevarlo para... Yo he visto gente que hace maravillas con eso, el cliente quiere un cuadrado y le empieza a hablar y al minuto ya quiere un círculo, ¿no? Y es como, wow. Ahí es donde está la magia de las habilidades blandas que también están dentro de la producción de software, ¿sí? Por ejemplo, calidad, tenemos que pensar como a futuro. Tenemos un montón de cosas que hacen que la producción de software sea algo íntegro y no solo codificado, ¿sí? También he visto, por ejemplo, programadores que los contratan porque son muy buenos y los ponen en un cuarto separado del resto. Porque no, con gente no funciona, ¿sí? Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque somos ingenieros y no podemos tener un humor de mierda a las 24 horas y no poder trabajar con nadie, ¿sí? Más en un mundo donde nadie va a poder hacer un producto de software. En estos momentos necesitamos equipos y en general equipos de un país o de varios o cosas que funcionen a nivel más distribuido y global. Bueno, y esto involucra compromisos, ¿no? Algo que pasa en la ciencia de la computación es que capaz que él quiere hacer un algoritmo perfecto para un problema y dice, quiero hacer ese algoritmo perfecto, ¿sí? Le dedica 8 años de su vida hacer ese algoritmo. ¿Alguien le puede decir algo? No, es su tiempo.
¿Sí? Le dedica 8 años. Capaz que después publica un paper, se hace famoso, viene acá, nos saluda, todo bien. Pero acá, ¿qué pasa en la ingeniería de software? Nosotros tenemos un cliente que viene y nos dice, sí, porque yo tengo un problema, que el problema es esto. Y entonces le decimos, sí, te vamos a hacer la solución perfecta. Le dedicamos 8 años. Vamos, acá tenés la solución perfecta. Nos va a dar una patada en el culo. ¿Por qué? Porque él tiene un montón de restricciones. Capaz que quiere salir al mercado con ese producto en 6 meses. Capaz que necesita que no sea perfecto. ¿Sí? Algo que pasa, que a mí me pasó el primer año que empecé a trabajar, que era programador, que no me daba la cabeza para aceptar las cosas medio mal, que el cliente no sabía lo que quería, entonces quería la versión de algo para ver si era lo que quería o no, que después lo iba a modificar, que en realidad no le importaba tanto cómo estaban guardados los datos, que era como lo contrario a lo que veíamos acá, ¿no? Acá, no sé cómo es ahora, pero en mi época las tareas de P2 y P3 te las corrían por algo automático, ¿no? Entonces, si no te pasaban eso, ya perdías. Tenía que ser perfecto, ¿no? Como el algoritmo de él. Tenía que ser perfecto para que pasara esas pruebas automáticas y funcionara. En la vida real, en general, no. Y muchas veces que lo hagamos más rápido y no tan perfecto funciona mejor que si queremos algo muy bueno. Por lo menos para lo que es prueba tecnológica, ¿no? Quiero probar a ver si puedo hacer este tipo de aplicación, lanzarla al mercado, ver cómo funciona, después hacer algo más serio. ¿Qué significa algo más serio? ¿Sí? Es, bueno, quiero probar a ver si hay un nicho de mercado para eso. Entonces acá es donde hay compromisos, ¿no? Tengo que llegar a un compromiso de decirle, bueno, te voy a hacer un producto bueno en 3 meses, pero mira que de seguridad no va a tener nada. ¿Eh? Entonces el otro tiene que estar de acuerdo y llegamos a ese nivel de compromiso. Eso es algo bastante común en ingeniería de software y pasa todo el tiempo como en la vida real. ¿Sí? Llegar a compromisos, pero es mejor que sean compromisos explícitos y puedo poner en el contrato, ¿no? En la primera etapa, dentro de 3 meses, no va a haber seguridad, no va a haber esto, no va a haber aquello, a que después el cliente venga y me diga, pero yo quería esto, quería... Y es cosa de ver lo que quería si no está en el contrato. Un poco de historia. ¿Cómo surgió la ingeniería de software? En los 40, primeros ordenadores digitales, empezamos a tener la separación entre software y hardware. ¿Sí? Si fue en la década de los 40, ya digamos que como que nuestro nacimiento no fue muy bueno, ¿no? Porque nacimos en la Segunda Guerra Mundial, nos usaban los aliados, nos usaban los del eje, la computación fue ahí como algo turbio que avanzó mucho en esa época. Acá empezaron como a haber soluciones que estaban más relacionadas, por ejemplo, a investigación operativa. ¿Sí? Es, bueno, haceme las fichas de todas las piezas para los tanques. Haceme esto, sí, cosas que teníamos o algoritmos para saber, para calcular cosas. En los 50 empiezan los lenguajes de programación y ahí empezamos a tener clientes más serios, ¿no? Ya podemos hacer algoritmos para los cohetes de la NASA. Hace poco, con esto como reivindicar a las mujeres, salió como una mujer que había hecho como un algoritmo para no me acuerdo qué cohete que mandaron, ¿no lo vieron? Yo tengo muy mala memoria. Mandaron como un cohete y cuando lo mandaron, creo que era uno de los Apolo, iba con gente. Entonces mandaron como un cohete con gente y parece que se hubiera caído a los nada de minutos porque los sensores que tenían le daban al computador muchas más información de la que necesitaba. Entonces la mina esta lo que había hecho era tipo, si hay mucha información, arrancar por este carril, ¿no? Había hecho como un manejo de excepciones muy básico, pero que le salvó la vida a la gente. Y en un momento que era la Guerra Fría, le salvó la vida como a todo un modelo, ¿no? Económico. Entonces esas cosas empezaron como a surgir en esta parte. Entre los 50 y los fines de la década de los 60 se dieron cuenta del potencial del software. Si la gente empezó a comprarlo, empezamos a programar, pero programábamos muy artesanalmente y teníamos muchos problemas. Entonces, en 1968 la OTAN organizó como unas conferencias que pueden mirar, porque las transcripciones son muy divertidas, donde se juntaron gente
para hablar del problema del software, que en ese momento era la crisis del software. ¿Qué crisis había? Era, bueno, esas fallas que vimos en ese momento eran catastróficas, pero como nuestros clientes estaban muy acotados, entonces eran catastróficas, pero no llegaban ni a la prensa ni quedaban como ahí, ¿no? Perdíamos clientes o arrancábamos a construir algo y decíamos que nos iba a llevar 1 año y nos llevaba 4, esas cosas, pero bueno, todavía funcionaba, ¿no? Los clientes nos terminaban como incorporando dentro de su empresa, entonces éramos como un empleado que algo estaba haciendo en una pieza ahí, ¿sí? Entonces, en ese momento que se empezó como a definir mejor cómo funcionar, empezaron a surgir problemas. Entonces, la OTAN organizó una conferencia, organizó 2 en realidad, y ahí parece que alguien ya lo había usado el término, pero ahí se terminó de consolidar el término de ingeniería de software. Yo acá les traje algunas palabras, algunas citas, solo de la tercera página, ¿no? Tocan muchos temas, la conferencia es muy divertida. Por ejemplo, dice que la escala de industrialización de la construcción de software parece que está mucho peor que en otras industrias. O sea, la parte de las industrias de construcción era más avanzada que la construcción de software, ¿sí? Si nosotros pensamos ahora, cualquier otra industria todavía sigue siendo un poco más avanzada que nosotros, ¿no? Entre nosotros. Si vamos a construir un tornillo, o vamos a hacer pinturas, o lo que sea, hacen pintura una vez, hacen el diseño de un tornillo una vez, y después entran en cadena de producción, ¿no? Nosotros no tenemos cadena de producción. No hay una manera de que él diga, bueno, el software se tiene que hacer así, y nos da esa especificación y arrancamos a construirlo. ¿Por qué? Porque tiene otras características, ¿sí? No podemos hacer una cadena de producción en general ante piezas de software, ¿sí? Estamos trabajando en mejorar eso, pero todavía estamos lejos de otras industrias, porque para peor, los demás también avanzaron. Por ejemplo, otro dice que la gestión de la programación va a continuar teniendo la reputación de, como la mala reputación de costo y agenda o planificación, hasta que se pueda entender un poco cómo es el proceso de diseño de programas. Si era como, lo que pasa ahora pasaba en esa época, ¿no? Le pregunto a él, ¿y esto cuánto te va a llevar? Y no sé, me puede llevar, si encuentro esto, capaz 4 horas, sí. O la semana. ¿Cómo es que pasamos de 4 horas a toda una semana? ¿Sí? Bueno, porque él, claro, si puedo usar aquella librería, entonces capaz cosas. O la otra pregunta, no sé si les pasó alguna vez, pero ¿cuánto te falta? No, nada. Estoy en el 99%. Si estoy en el 80%, ya me falta nada. ¿Cuánto llevaste? Voy 3 horas, pero me falta 1 hora. Si esa hora que le falta a él, por ejemplo, capaz que le lleva 10 horas más. Entonces, eso, ¿cómo calculamos lo que nos falta y lo que nos lleva? ¿Sí? Mucha gente está de acuerdo en que, bueno, mucha gente, pero mucha gente, digamos, más loca que los académicos. Yo estoy de acuerdo. Que el esfuerzo no es lineal, ¿no? Pueden salir a pelear, cuantos más seamos mejor. Por ejemplo, si nos contratan para 8 horas, ¿rendimos los mismos en las 8 horas del lunes que las del martes, que las del miércoles? ¿No? Una maestra rinde lo mismo. Enseña lo mismo 4 horas, 4 horas un mes, atiende más o menos la misma cantidad de gente, ¿no? Una empresa constructora construye más o menos lo mismo. ¿Por qué nosotros no rendimos lo mismo? Porque el software tiene un montón de características. Hacen que el esfuerzo no sea lineal. Capaz que ella hoy, en 1 hora, hace más de lo que hizo en toda la semana. O, comparativamente, hace más de lo que hizo él. ¿Por qué? Porque a veces un destello de iluminación hace que podamos construir algo genial en nada de tiempo y capaz que estamos 4 días pensando cómo hacer algo. O metiendo líneas de código que no van a servir para nada. Entonces, es como un movimiento de decir, bueno, no podemos estimar porque capaz que lo que nosotros hacemos no es tan estimable. Capaz que no me deberías pagar por 8 horas. Pagame por lo que vas a tener en la mano de producto. Pagame por otras cosas, ¿sí? Capaz que el formato de 8 horas no es el nuestro. Después, por ejemplo, acá está relacionado un poco a eso. ¿Cómo es la naturaleza del progreso? ¿Cómo mido la naturaleza del progreso, no? Se han inventado un montón de técnicas para medir cómo
mido el progreso en la construcción. Es decir, bueno, ¿cuánto voy? ¿Cuánto me falta? ¿Cuánto perdí? ¿No? Si llueve, ¿no? Un edificio capaz que pierde 3 días de trabajo. ¿Cómo sabe que son 3 días? Porque, bueno, cuentan la línea de ladrillos. ¿Sí? Nosotros, él se enfermó, ¿no? Dejó todo trancado, no sabemos qué hizo. Se enfermó fulero, falta un mes. Y bueno, no sabemos cuánto se nos trancó. Capaz que se nos trancó más que un mes. No tenemos que ver qué fue lo que pasó. Y después había uno que era muy genial que dice que estaba preocupado en que los sistemas cada vez eran más grandes y él pensaba que cuanto más grande el sistema, más errores íbamos a tener. Y es verdad. ¿Sí? Entonces, los problemas que plantean en 1978, muchos parecen ser muy actuales. ¿Sí? Si ustedes lo miran, pasaron 50 años, pero seguimos teniendo muchos de esos problemas. Tenemos soluciones, ¿no? Podemos decir, bueno, capaz que para sistemas más grandes, entonces, si los sistemas van a ser muy grandes, los podemos hacer de apartes. ¿Sí? Podemos tener estrategias para atacar cada una de estas cosas, pero los problemas siguen estando. Entonces, a ver, algunos problemas que no siguen estando les traje una foto. La gente acá fumaba en la sala de la conferencia. Ahora ya no fumamos más en salas de conferencia. ¿Sí? Y eran todos hombres, que ahora hay mujeres también en la ingeniería. Pueden mirar las fotos, están las transcripciones y están las fotos de la gente que transcribió todo. No sé, es algo divertido de ver. Prefiero que lean el libro del curso, pero si tienen más tiempo pueden leer esto. Bueno, ¿cuál es la importancia de la ingeniería de software? Viene por ese lado, ¿no? Por el lado de la confianza, lo que hablamos, la gente... pasamos de que la gente no tenía confianza en el software, que pensaba era solo algoritmos. Después ya pasó a ser algo más fácil, en el cual ya como cierta gente que eran operadores, que era gente que manejaba software, y ahora lo usa cualquiera, ¿no? Cualquiera tiene un celular, cualquiera hace cualquier cosa, y confiamos, ¿no? Confiamos en subir un avión. No sé si lo pensaron, pero yo la última vez que subí lo pensé. Todo ese conjunto de metal que está en el cielo, sin nada abajo, tiene software, ¿no? Y nosotros está plagado de errores, ¿no? Confiamos en la persona que pilotea porque tiene miles de horas de vuelo, ¿no? Y confiamos en el ser humano porque el ser humano tiene esa capacidad de, bueno, no sé, improvisar. Pero el software no debería improvisar. Y a lo mismo puede recuperarse un error, pero no puede hacer mucha magia. ¿Sí? Entonces, esa confianza la tenemos en todos lados. Hablábamos, en los bancos, en los aviones, en la tomografía, ¿no? Me hago una tomografía, me sale algo malo, Dios quiera que no. Mandan quimio, y bueno, yo acepto que esa tomografía estaba bien, ¿no? Capaz que me abren y nada que ver. ¿Sí? Toda esa confianza se basa en los sistemas que tenemos. Atrás de esa confianza hay un montón de... Algo que no tenemos en ingeniería de software ni en programación es como el certificado de que la persona pueda hacer algo, ¿no? Si nosotros vamos a un edificio, todos los edificios tienen un ingeniero civil que firma que el edificio no se va a caer. Si vamos a la medicina, tenemos la licencia médica. Pero ustedes piensan, el vecino puede programar, ¿no? Cualquier hijo de vecino puede programar el programa del avión, ¿no? Si vamos a una licitación, gana el que ofrezca menos. Lo hago por plata de él. Y ya ganó. Entonces, en ese sentido, estamos un poco atrasados con respecto a otro tipo de industria. Entonces, la confianza se basa en hacer las cosas bien de primera, me parece, ¿no? O por lo menos aprender para que la próxima las pueda hacer bien de primera. Y después costos, ¿no? Si los aviones se caen, no me importa el costo. Pero supongamos que no se cae, entonces ya me importa el costo. Porque digo, bueno, muy bien, hiciste un sistema que hace pilotear los aviones. Hacelo más barato. Si algo que nos pide todo el tiempo el tema capitalista en el que estamos, es que si hacemos algo bien, mañana lo tenemos que hacer más barato. ¿Sí? O más rentable.
¿Por qué? Porque va a venir otro que lo va a hacer más rentable. Entonces estamos como en esa pelea continua. Para hacerlo más barato o para tener mejores costos, ahí lo que podemos hacer en prácticas más eficientes es, bueno, no voy a hacer todo lo que el cliente me pida. De primera porque sé que me pide, por ejemplo, hay gente que estudia la variabilidad de los requisitos. Por ejemplo, clasifica a los clientes. Es un cliente que siempre sabe lo que quiere y me pide algo, se lo hago y me dice que está bien, entonces le tengo confianza. Es un cliente que me dice algo, que quiere un cuadrado, se lo llevo y quería un triángulo, lo califico mal en algún sistema. Entonces, para clientes mal calificados tengo un proceso, para clientes bien calificados tengo otro. Aunque el mal calificado me lleve más tiempo la primera vez, no importa, porque yo ya sé que ese tiempo que estoy perdiendo es tiempo ganado, porque si yo gasto un tercio más de tiempo en saber lo que quiere, no es lo mismo que hacerlo 2 veces. ¿Sí? Esas cosas se pueden usar para reducir costos. Actividades del proceso de software. Estas son muy pocas, pero es para que tengan una idea. La especificación, ¿sí? Es, bueno, ¿qué es lo que quiero construir? Acá esto puede incluir, por ejemplo, un análisis de factibilidad. Es, bueno, quiero construir un producto que sea un cuadrado azul. ¿Sí? Entonces el análisis de factibilidad me dice, no hay tecnología para hacer un cuadrado azul. O a nadie le interesa un cuadrado azul. O un cuadrado azul es muy caro. ¿Sí? Entonces acá puedo descartarlo. Eso está bueno porque nosotros no lo tenemos en cuenta, pero otras industrias, por ejemplo, ingeniería civil o arquitectura, hacen un análisis de factibilidad o anteproyecto, creo que le llaman. Es, bueno, ¿vale la pena hacer esto? ¿Lo puedo hacer? Si es viable y si vale la pena, es como el paso previo antes de arrancar. Muchos proyectos de software terminan no siendo viables a mitad. Lo estoy construyendo, no sé qué, sale una tecnología nueva que no había visto, ya no me sirve lo que estoy haciendo. Se trata de prever eso y no hacerlo si no vale la pena o si no se puede. Y después toda la parte de entender lo que quiere el cliente. Por ejemplo, puedo tener a alguien que me dibuje pantalla, se la muestra al cliente, ¿sí? Todo eso para llegar más rápido a lo que quiere el cliente. Vamos a ver en requisitos, que hay como un gap que puede ir aumentando, que es como el gap de las expectativas, ¿no? No sé, yo me junto con él y le digo, ¿vos querés un producto? Sí, no sé qué. Capaz que el producto que él quiere al principio es nada. Él quiere un sistema contable. Pero habla conmigo y se empieza a motivar y empieza a pensar qué más le puedo agregar y cómo puede ser. Y claro, porque todavía no vio nada. Estamos hablando. Y yo pienso que es re simple, porque hablé con él. Entonces, entre que yo pienso que cada vez lo que él quiere es más simple y él piensa que cada vez es más sofisticado, nos estamos perdiendo. ¿Sí? Entonces, eso es algo que se puede atacar, por ejemplo, yo le puedo mostrar algo ya hecho o otro producto de los competidores, él me dice, no, eso es una porquería. Está bien, pero no está diciendo que es una porquería al final de todo, me lo dice al principio. Ahí podemos seguir trabajando. Si me dice al final de todo, en general al final de todo es cuando está la tarasca, ¿no? No me va a querer pagar. Después viene el desarrollo, que incluye diseño y construcción. Diseño es una etapa que no sé si tiene muy vista, capaz que en P4 vieron algo, ¿no? Diseño involucra pensar la solución. Es, bueno, a ver, ¿cómo puedo atacar este problema? El diseño es la etapa esa más creativa que hay, ¿no? Y si empezamos a meterle formalidad o técnica, no va a aparecer. Entonces tenemos técnicas para modelar, pero el diseño es como algo más intuitivo, viene de otro lugar, ¿no? No sé si les pasó, pero estar tomando una cerveza o un café o caminando por cualquier lado, de repente que te venga una idea, ¿no? Dice, ay, lo puedo solucionar de esa manera, es fabuloso. Esa parte es la parte del diseño. Después viene la parte del desarrollo, que ese diseño a tierra. Si lo hago yo, es fantástico, ¿no? Tuve la idea comprando lechuga y voy a casa y lo programo. Pero en general eso no pasa, entonces tengo que pasarle ese diseño a alguien para que lo construya. Entonces tenemos qué métodos hay como para pasar de etapa a etapa. Eso es algo que vamos a ver a lo largo de todo esto. Cómo hacer para pasar la especificación al desarrollo a las pruebas y todo así. Después validación. Tengo que ver que esté bien hecho y que sea adecuado para el cliente. ¿Sí? Son dos etapas distintas. Que esté bien hecho, puedo hacer pruebas, que sea adecuado para el cliente, necesito al cliente o simulación o algo así.
o un focus group, que están de moda en la política ahora. Y después viene evolución, ¿no? Acá en el medio está la liberación. La liberación es libero el producto. Libero al uso. Si es una aplicación donde los usuarios no los conozco, por ejemplo, una red social nueva o lo que sea, libero y espero, ¿no? Ahí sentado, ahí a ver qué me dicen, si está todo bien o no. Sí, si los tengo, siento al lado y le pregunto, ¿y qué te pareció? Y después viene la evolución, ¿no? Que esperemos que no sea una evolución como aquella que está estabilizando el producto, sino que sea una evolución más inteligente y diga, bueno, en el plazo de un año vamos a crear tal funcionalidad, después vamos a recortar tal otra cosa, después vamos a ir a otro país, ¿sí? La parte de evolución y liberación puede hacer una liberación para una región del mundo y después puede ir a otros lugares. Y la evolución también acompaña la realidad, ¿no? Si ustedes se fijan, Facebook, y no sé, les muestro una foto de hace 10 años, era una cagada. Sigue siendo medio cagada, pero evolucionó, ¿sí? Y así pasa con cualquier aplicación. Tratamos de evolucionar para mejor, pero la evolución puede ser como el sistema de Bell-Elias. Y hoy me están filmando, ¿no? Pero el sistema de Bell-Elias es medio complicado ahora. Antes era más intuitivo. ¿Sí? Entonces, eso, por ejemplo, ¿qué atributo de calidad se perdió ahí? ¿Sí? La usabilidad, accesibilidad. Algo más se tiene que haber ganado. Capaz que ganaron mantenibilidad. ¿Sí? Eso es algo que tenemos que ver en la evolución del producto. ¿Qué atributos de calidad queremos mantener? ¿Cuáles no nos van a importar más? Y cómo hacer que el software evolucione. Estas actividades son las que vamos a ver durante el curso. El tema que viene es procesos, donde vamos a ver cómo podemos organizar estas actividades. Hay modelos que dicen, no hagas esto lineal. Hacé, por ejemplo, un grupito donde agarre historias de usuario, las desarrolle, se las lleve al cliente, y esto es iterativo y rápido, y otros modelos que son más lentos. ¿Sí? Por ejemplo, si quiero hacer una bomba de insulina para usuarios de insulina, no la puedo probar en un usuario a la mitad, porque lo mato. ¿No? O no debería. Pero entonces, capaz que la prueban en ratas de laboratorio. Pero lo que debería hacer es algo más formal e ir matando cada etapa y puedo liberar al final, por ejemplo. Les decía, entonces, después vamos a ver procesos y después vamos a ver cada una de estas. Al final del curso, proyectos, que es como la que se encarga de gestionar esto. De decir, bueno, a ver, las personas que tengo, ¿me pueden hacer todo esto? ¿Cómo gestiono el cronograma? ¿Cómo gestiono la plata? ¿Sí? Todas esas cosas. Es un curso de introducción. Se van a ver un poco de cada tema, pero la idea es que ustedes salgan con una idea general de qué involucra esto. Después, si quieren algo en particular, les recomendamos hacer cursos o estudiar por su cuenta los temas que más les interese. Y nos queda algo más. Problemas generales que afectan el software. Esto algo vimos. La heterogeneidad. Que bueno, ahora tenemos antes el software corría en una computadora. Entonces ahí no había mucho drama, ¿no? Era bueno, esa computadora es lenta, ¿sí? Si la computadora es insegura, la desconecto de la red. Si la computadora se le llena la RAM, le pongo más RAM, ¿sí? Entonces las soluciones eran como bastante triviales porque era como monolítico, medio simple. Si después pasamos a tener sistemas cliente-servidor, donde yo tenía mi servidor y en mi empresa estaban conectados los clientes y entonces hacían cálculos en el servidor y se les devolvía la información. Seguía estando acotado porque yo era como el dueño de todo el sistema de hardware. A partir de los últimos tiempos ya empezamos a tener como un ecosistema, ¿sí? Donde hay distintos tipos de software. Es más parecido al mundo de las máquinas de Matrix que a una computadora, ¿no? Acá tengo software que puede estar en otro lugar del mundo, que puede estar compilado en COBOL, ¿sí? Entonces tengo que poder interactuar con todas esas cosas. Capaz que mi software consume un servicio de ella y mañana a ella se le antojó cambiarlo. No cambia, por ejemplo, la firma, ¿no? Yo lo puedo seguir usando. Pero ella ahora llama a otro servicio a otro lado del mundo y mis tiempos de respuesta se rompieron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo definir esa interacción? ¿No? Ella tiene que tener un nivel de servicio que a mí me sirva si no tengo que migrar a otro servicio. Hay un montón de consideraciones
que ya no funcionan como antes. Y también el esquema nuevo, ¿no? De ya no nadie quiere instalar nada, ¿no? Antes la gente hace nada, ¿no? 5 años, decía, no, yo quiero tener el sistema de mi empresa, lo quiero tener en mi empresa. Quiero tener el servidor, quiero tener la base de datos, quiero tener un firewall, quiero yo ver todo, ¿no? Ahora a la gente le interesa eso, a no ser que uno sea un banco, ¿no? No, quiero tener toda la nube. ¿En qué nube? No importa, porque en la nube pago por cantidad de operaciones, me sale más barato, sigue siendo seguro, mi amigo que es empresario que la gente se está migrando a un esquema donde ya no tenemos el control. Como no tenemos el control, porque es todo heterogéneo, entonces tenemos que tener mejores prácticas para que todo funcione. Bueno, cómo cambia todo, ¿no? Ahora todo depende del software. Ya tenemos, hace 5 años teníamos apenas casas inteligentes, ¿no? Ahora ya tenemos ciudades inteligentes. Es como que todo va cambiando para que el software esté incluido en distintos lugares y podamos hacer cosas locas como, no sé, prender el aire acondicionado los días que hace calor desde el celular para que yo cuando llegue a casa esté frío, ¿sí? Esas cosas, o no sé, como me pasa de tener gente que conozco que, no sé, dice, no, porque le estoy diciendo que me venga a buscar y como no confía, ya está mirando por dónde viene, ¿no? Ah, sí, viene por tal lado. Cosas así de poder rastrear gente, como que tenemos... El software está cambiando la manera en que vivimos y no sé si nos damos cuenta porque todo pasa muy rápido. Estamos preocupados por otras cosas. Seguridad y confianza. Cada vez hubo un boom hace algunos años, pero cada vez es más importante que estemos seguros de lo que usamos, ¿no? Claro, uno se baja una aplicación para el celular y te empieza a hacer preguntas. ¿Estás de acuerdo con que la aplicación te saque datos de Facebook? ¿Estás de acuerdo que la aplicación te use el micrófono? ¿Estás de acuerdo? Uno pone a aceptar a todo. Pero en realidad, ¿no? Después ves una foto de Mark, el de Facebook, que tiene tapadita la cámara de su laptop. Entonces es como, si él, que sabe cómo funciona atrás de todo, tapa la camarita, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Apagar todo, el micrófono, la cámara. ¿Sí? La seguridad pasa a ser algo muy importante. Sobre todo en los modelos como Bitcoin o cuando ya empiezan a aparecer cosas que confían tanto en el software que ni siquiera nosotros confiamos entre nosotros tanto como la tecnología, como lo que confiamos en la tecnología. Y después escala, ¿no? La escala que ha tenido el uso de software ha pasado de ser nada a un montón. Creo que el libro dice que el 75%, este libro es del 2015 creo, el 75% de las personas del mundo tienen un celular. 75%. El 75% de la población del mundo ni siquiera debe comer diariamente. No sé si lo pensaron, pero el 75% tenemos celular y hay gente que no me acuerdo cuánto era, pero era menos la cantidad de gente que comía diariamente. O sea, hay gente que tiene una computadora en sus manos y no tiene comida. Eso creo que nunca pasó en la historia de ninguna tecnología. Sí, entonces es fuerte. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, la diversidad, uno de los factores para... Dijimos que era un enfoque sistemático para producir software, entonces tiene que tener en cuenta costos prácticos, cronograma y problemas de confiabilidad, así como necesidades de clientes y productos. Uno de los factores más importantes al seleccionar técnicas, van a tener un montón de técnicas, pero esta como una introducción, es el tipo de aplicación. Obvio, en ingeniería de software, porque es lo más parecido a la vida, digamos, todo es medio borroso. Capaz que yo digo, bueno, esta es una aplicación de escritorio. Pero ella dice, no, yo la uso en la tablet. Sí, es una aplicación de escritorio, pero puede haber gente que lo use en dispositivos móviles. ¿Sí? Como que el límite es medio borroso. Algunos principios aplican a todos los tipos. Por ejemplo... Sí, sí.
¿Yo no me veo? Sí. Yo prefería no salir. Pero... ¿Leen igual? Algunos principios que aplican a todos los tipos. Un proceso de desarrollo manejado y entendido. ¿A qué le llamamos proceso de desarrollo? Lo van a ver con Cecilia la clase que viene, pero es la manera en la que construimos. ¿Sí? Si ustedes piensan cómo construyen, capaz que un día arrancan a programar. Otro día se sientan a leer sobre la tecnología. O en otro proyecto, primero se juntan con... Si hacen todos los proyectos de forma distinta, entonces no pueden medir nada. No sé si lo pensaron, pero para ser rentables, uno tiene que ser predecible, ¿no? Si viene él y me dice, yo quiero un proyecto, y yo calculo y digo, me va a llevar, te cobro $1000. Si lo hago, pierdo plata o gano, no importa, ponele. Pero la segunda vez que voy a hacer algo, tengo que haber aprendido algo de la primera vez, y si lo hago de la misma manera, puedo saber el resultado, ¿no? Más o menos, capaz que me va a ir igual. Si empiezo a cambiar la manera, si siempre hago las cosas distintas, no soy predecible y no puedo saber cuánto cobrarle a los clientes o cuánto tiempo me va a llevar. Entonces, un proceso de desarrollo significa tener como una receta en la cual siempre construyo de la misma manera. Después, otros principios fundamentales: confiabilidad y rendimiento, comprender y gestionar la especificación. Algo que puede pasar también es que él viene con una idea fantástica. Me dice, vamos a hacer un sistema para la gente que vive en el Ártico, para los esquimales, que registren la cantidad de kilos de foca que se comen por mes. Me parece un sistema fantástico. ¿Está? Lo empezamos a construir, estamos a la mitad, y él me dice, no, porque calculé y parece que los esquimales son medios pocos, vamos a incluir a todos los científicos que están en la Antártida también. Pero ellos no comen foca. No, para ellos vamos a registrar la cantidad de pingüinos que ven. Entonces bueno. ¿Está? Entonces ahí, por ejemplo, si era un precio cerrado, ¿qué vamos a hacer? ¿Se lo voy a hacer de onda? No lo creo. ¿Sí? Tenemos que empezar a renegociar. Capaz que lo que él me está pidiendo ahora cambia totalmente la arquitectura, ¿no? Ya no puedo hacer el producto que yo pensaba, tengo que hacer otro. Entonces, a eso se le llama gestionar la especificación o los requisitos. Ver qué hago cuando al cliente se le cambian las ideas, ¿no? El cliente en cualquier momento a cambiar lo que quiere. Pero entonces ¿en qué circunstancia o cuál va a ser el método para manejar esos cambios? En otros sistemas no pasa. Él viene y me dice, quiero un auto 0km, tráemelo este modelo la semana que viene. Cuando yo se lo traiga no me va a decir, puede cambiar el color, pero no me puede decir, pero si lo hacemos Jeep, obvio que no va a funcionar, ¿sí? Porque voy a destruir un auto y nunca vamos a construir un Jeep. Alguien puede querer cambiar todo el software después que me lo pidió o durante el proceso de desarrollo. Y después reutilizar lo que ya construí. Algo básico que les tiene que haber pasado, no sé si les pasó, de reutilizar algo que ya hicieron. Hay varios niveles. Pueden llegar a reutilizar, por ejemplo, piezas de código. Digo, yo hice algo parecido en P2, lo voy a usar. Si les pasó, muy bien jugado. Pero les puede pasar de que no es el mismo lenguaje. Ya no lo pueden reutilizar. Pero capaz que pueden reutilizar el diseño. No, yo había hecho algo que estaba re bueno, porque el diseño era performance, que no sé cuánto. El código, lo paso del lenguaje y ya está. Bueno, ese nivel de reuso también es bueno, y es reuso a nivel de diseño. Reusar hace que yo gane plata al instante, ¿no? Porque estoy reusando algo que yo ya tenía y ya sabía la calidad, que es algo muy importante. Si yo le compro el software, tengo que confiar en él. Pero si es un pedazo de software o de diseño que yo ya tengo, al reusarlo, estoy ganando pues ya sé la calidad de eso. Estos 4 principios aplican a cualquier tipo de software. Y los tipos que hay, o que encuentra Somerville, son estos. Aplicaciones independientes, incluyen toda funcionalidad necesaria y no necesitan una red. De esas hay muy pocas.
Pero todavía hay la calculadora del celular, que esperemos que no use la, ¿no? Que hace un cálculo y nos da el cálculo. Aplicaciones interactivas basadas en transacciones. Por ejemplo, las aplicaciones web. ¿Sí? Estas ya son un poco más complicadas. Yo acá podría, no sé, hacer un uso eficiente porque es una chotada, ¿no? No tengo red, no tengo nada, entonces es más fácil que esto sea eficiente. Para esto ya es más complicado, ¿no? Porque que sea eficiente con 100 usuarios puede andar bien. Pero si yo quiero algo eficiente con 1 millón de usuarios, entonces tengo que tener más hardware, tiene que ser escalable, horizontal, vertical, de cualquier manera. Entonces es más complicado. Sistemas de control integrados. Por ejemplo, administran dispositivos de hardware. Un ejemplo podría ser algo que no sé, el aparato, no sé si tienen a alguien que tenga un aparato de esos que apretás un botón y te toma la presión. Se va inflando solo y te toma la presión. ¿Sí? Acá, por ejemplo, estos sistemas tienen otros requisitos, ¿no? Tienen que ser performantes, no es una cosa loca. Tienen que tener una interfaz de usuario buena, tampoco es una cosa loca. Pero no sé si les pasó alguna vez, a mi familia pasó, que se descalibró el aparato de tomar la presión y a mi abuela le daba como 23, ¿no? La llevamos como 4 veces hasta que un día estaba mal el aparato, lo tiramos. Pero ese era un aparato de tomar la presión, ¿no? Pero si tenemos otro tipo de aparatos, por ejemplo, ese que te inyecta solo la insulina, te calcula y te inyecta, puede matar a una persona. Acá los requisitos son otros, ¿sí? Ahí hay otras consideraciones. Por ejemplo, para un marcapasos se usan métodos formales para su construcción, ¿no? Escribo todo como OCL, ¿vieron? En P4, ¿no? Es como lógica. Se puede escribir todo en un lenguaje que es como lógica, con predicados y cosas así, y después aprieto un botón y ya se arma el programa solo, ¿sí? Y yo podría probar, esa especificación es demostrable, ¿no? Yo puedo mostrar que esa especificación es correcta. Ese nivel, para un tipo de sistema de control integrado, funciona, porque el código capaz que son 300 líneas. Para otro tipo de sistema ya no funciona. ¿Sí? Son técnicas que podemos usar. Sistema de procesamiento por lotes o batch. Entonces acá, por ejemplo, entra el sistema de cálculo de sueldo de la universidad, ¿no? Que lo dejan corriendo una noche, el otro día vienen, se fijan si los recibos... ¿Sí? No necesita nada. Este sistema corre de noche, ¿sí? Y hace cálculos. Tiene otro tipo de consideraciones. ¿Cómo lo construyo? ¿Cómo sé que es válido? Por ejemplo, no estaría bueno que se caiga, ¿no? Porque si se cae por un error, entonces perdí un día, tendría que calcularlo el otro día y los docentes cobraríamos tipo el 20, ¿no? Sería un desastre. Ese me afecta directamente. Pero podría haber otros sistemas de procesamiento por lotes que sean más complicados y que influyan. Por ejemplo, los bancos en general tienen un procesamiento por lotes de noches que hacen las transferencias a otros bancos. No de la misma sucursal, sino si quiero mandar del Itaú al Brau, se hace de noche. Si no se hace de día, porque hay un montón de controles para hacer ahí. Sistemas de entretenimiento destinados a entretener al usuario. Dice que, yo no sabía, que la industria de videojuegos gana más que la industria de la música y del cine juntos. Para que todos nos quedemos pensando. Sí, entonces, estos sistemas de entretenimiento, por ejemplo, juegos, tienen otras características, ¿no? Por ejemplo, algo que en lo que está trabajando la gente es dispositivos. Por ejemplo, requiere mucha validación. Entonces están trabajando en dispositivos que te permitan validar si el juego le parece interesante a la persona, si está entretenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, son sensores que te ponen para validar el juego. Ya no alcanza con que si él juega me diga, el juego está bueno. No. Quiero saber en qué pantalla él generó más adrenalina, ¿no? Al palo del juego. ¿Sí? Entonces, ese tipo de validación... Claro, quiero que fuera. Ese tipo de validación es muy interesante para sistemas de entretenimiento, ¿no? Quiero tener una validación tan ajustada como sea posible. Sistemas para modelado y simulación. Estos sistemas, por ejemplo, me simulan, y acá caemos todos, porque a todos nos interesa, la tormenta, ¿no? Cuando viene Inumet y todos esos, y
dicen que llueve y no llueve. Bueno, usa el sistema de simulación. No, agarran la tormenta, el viento y dicen, va para acá, para allá. ¿Sí? ¿Qué comportamiento tienen estos sistemas? Y bueno, utilizan toda la información que tienen y tienen que hacer como mucho procesamiento y capaz que técnicas de optimización, de cálculo, heurísticas. ¿Sí? Entonces acá hay mucho algoritmo. ¿Sí? Capaz que no me interesa tanto la interfaz de usuario. Si ustedes ven una interfaz de usuario de la nube, se ve todo pixelado, cuadrado, la nube se mueve violeta, creo que es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no les interesa. Capaz que hasta viene todo un montón de números que ellos analizan y saben. Pero acá lo que interesa más es la exactitud, ¿no? Queremos que la nube vaya para donde va a ir dentro de 5 días. Si no, la simulación no me sirve. Sistemas de recolección de datos, por ejemplo, ahora que mandaron todas esas naves que tiramos como si fuera la basura, pero al espacio, que pasan Venus, pasan Júpiter, pasan para cualquier lado, eso manda información para acá. A veces nos da la impresión, no sé si alguna foto, pero algunas fotos que mandan son horribles. O sea, todas pixeladas, el video no se ve nada. Yo espero ver un extraterrestre o no sé, una pirámide cuando mandan fotos de algún lado, pero nada que ver. Pero ¿qué pasa? Todos esos bytes que están mandando, no los mandan una vez. Los mandan chiquicientas veces porque tienen como pila de redundancia y acá en sistemas de recolección de datos o de transmisión de datos, lo que importa es que llegue el dato real, ¿sí? Entonces me importa más sacar el ruido que mandar mucha carga de información. Entonces acá tenemos otro tipo de sistema y cómo manejarlo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, la robustez. Si quiero que sea algo que recolecta datos, si pasa por una nube de radiación, que siga funcionando. Y bueno, después tenemos sistemas de sistemas que están compuestos por sistemas de estos. ¿Sí? Podría tener, no sé, la web de un sistema de recolección de datos puede ser, ahora va a haber elecciones y la Corte Electoral en las internas va a usar las tablets de los jubilados, o sea, tablet sin jubilados, ¿no? Antes de edad, para transmitir los datos, ¿no? Y eso automáticamente, cuando esté bien los datos que se transmiten de cada circuito, se va a subir a la web. Entonces ahí tenemos como pila de problemas mezclando cosas de estas, ¿no? Es, bueno, recolección y transmisión de datos. ¿Qué tan seguro tiene que ser? Cuando el usuario en el circuito, el usuario de un circuito es alguien que trabajó más de 12 horas en el día y va a meter los datos en una tablet y va a apretar confirmar. ¿Sí? Es gente que está cansada y va a usar una tablet que es chiquitita. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta. Y después se va a subir solo a una página web donde va a haber un montón de periodistas y de gente. Es información sensible. ¿Cómo tratar eso? ¿Sí? Eso se ve en sistemas de sistemas, cuando tenemos combinación de estos. Bien, y el último tema que vamos a ver es ética en ingeniería de software. Este es un tema que nos daba un momento que se dio, después un momento no lo dimos y ahora lo estamos volviendo a dar. ¿Qué significa la ética? Creo que este es el único curso donde vamos a hablar de ética, de toda la carrera que tienen. Está un poco relacionado a lo que hablamos del desarrollo profesional, un poco a la responsabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidades un poco más amplias que solo las habilidades técnicas, ¿no? Cuando me contratan para hacer un sistema, me puede caer un sistema bueno, ¿no? Me puede caer un sistema de contable, no sé qué, no sé cuánto, y me puede caer un sistema, no voy a nombrar empresas que hicieron cosas malas porque me están filmando, pero hace algunos años hubo una cadena de supermercados en los cuales descubrió que tenía 2 cajas que no registraban en la base de datos de producción, sino que registraban en la base de datos de... Entonces, esas 2 cajas no pagaban impuestos, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si es un error, está todo bien, pero si es algo que estaba configurado de esa manera, entonces había un técnico, un informático que sabía de eso.
Ahí es donde empieza a aparecer la ética. En ese caso, uno podría decir, bueno, pero son impuestos. Yo tenía una amiga, tengo una amiga que trabaja en Colombia. Ella trabajaba para una empresa que vendría a ser algo así como un conglomerado de mutualistas, ¿sí? Entonces, las mutualistas allá, como acá, si vos atendés a personas de riesgo, embarazadas, jubilados, no sé qué, como que el Estado te da como una cuota, ¿no? Si atendés 1000 embarazos, te reintegra parte de los impuestos por esa cantidad de atenciones. Entonces, lo que ella hacía la parte de Business Intelligence, o sea, recolectaba datos, hacía un sistema que recolectaba datos, y le habían pedido que recolectara los datos mal. El sistema recolectara los datos mal y siempre daba un poco más arriba, ¿no? Si habíamos atendido a 1000 embarazadas y a 200 que, no sé, perdieron el embarazo, sumar, no sé, hacía como una trampa y al Estado siempre le pedían más plata de la que habían atendido. Y nadie sabía de eso y el Estado reintegraba la plata de más. Entonces era como una estafa y no solo eso, sino que esa plata era plata que no llegaba a otros lugares que sí estaban atendiendo bien. A ella no le cayó bien y ella terminó renunciando a esa empresa, la empresa en la que trabajaba, por ese dilema ético. Nos puede parecer una pavada, hasta que estamos en ese lugar, ¿no? De ver un país que no le está yendo nada bien y la persona para la cual yo trabajo está estafando al Estado a una parte que pagaba para la gente que tenía pocos ingresos, ¿sí? Entonces, de eso se trata la ética, de tener como un poco más de noción de lo que estamos haciendo, que no está solo en el marco de la construcción de software, sino que es un producto que está en un contexto más amplio y del cual soy responsable también. Bueno, nos tenemos que comportar de manera honesta y éticamente responsable. Bueno, leyes tenemos pocas en Uruguay, cada vez tenemos más, pero tenemos pocas. Tenemos pocas en el sentido de que está la ley de datos, de que hay alguna ley más, pero podríamos hacer cosas que terminen perjudicando a alguien indirectamente y no nos van a meter presos, ¿sí? Cuestiones de responsabilidad profesional, por ejemplo, confidencialidad. ¿Sí? Si me piden firmar un acuerdo, yo debería mantener como ciertos principios de confidencialidad, pero si no lo firmo, yo no debería salir a decir, no, los de tal empresa, el servidor que tienen es una porquería, porque si entras por tal puerto, le haces cualquier cosa. Se lo digo a él, se lo digo a ella, y alguien de ellos va a entrar y va a hacer cualquier cosa. Claramente, porque todos queremos comprobar a ver si se puede hacer cualquier cosa. Entonces, la parte de confidencialidad habla de eso. Es, bueno, es mi empleador o mi cliente, tenemos un contrato, por más que no haya nada estipulado, hay como un acuerdo del estilo paciente-doctor, ¿no? Que no puedo andar divulgando lo que le pasa. Competencia, esta es como una cuestión un poco más difícil de ver, porque todavía están acá, digamos. No debería aceptar trabajos que estén fuera de mi área de competencia. ¿Qué implica eso? Que si a mí me tratan de contratar para programar, no sé, parte de una aplicación de un sistema contable en GeneXus, en Java, en .NET, lo puedo hacer. Pero si a mí me dicen que yo voy a definir los requisitos del sistema contable, yo no tengo ni la más pálida idea. Puedo programarlo si alguien me dice cómo, pero si yo tengo que decidir qué voy a programar, no voy a tener ni idea. En ese caso, el cliente perderá plata, vendrá la DGI, pueden pasar cosas, ¿no? Pero podría ser el área o el trabajo, podría estar en otra área completamente distinta, ¿no? Yo me puedo poner a estudiar medicina, pero no te puedo hacer un sistema que tiene que cumplir un montón de consideraciones técnicas o del área de la medicina, porque algo va a salir mal, ¿sí? Uno puede jugar en los límites de la competencia, como hacemos generalmente cuando nos presentamos, ¿no? Inflamos un poquito el CV, ¿no? Y decís, sí, yo fui arquitecto, capaz que fui arquitecto de software un mes. Le meto huevo y sale lo de arquitecto de software, ¿no? En 6 meses me pongo un poco al nivel de los demás de la empresa. Pero otra cosa es ir a un área completamente distinta en el cual hay un montón de riesgos. Capaz que yo, si me quiero ir al área bioinformática, entonces meto una maestría en bioinformática, un curso, o empiezo a aprender de a poco,
¿sí? Pero la idea acá es no aceptar trabajos que estén completamente fuera del área de competencia, sí, capaz que sin avisarle. Si al cliente le digo, mirá que yo no sé nada de esto, me dice, no, no, está todo bien, yo te capacito, es otro cantar. Derechos de propiedad intelectual, eso implica que, por ejemplo, tengo que conocer las leyes sobre esto. Si yo voy a una empresa y se me ocurre un algoritmo fantástico para solucionar algo, después me echan o me voy a la competencia y les ven, yo tengo un algoritmo fantástico para hacer esto. Y ¿eso es legal? ¿Cómo saber, no? Tengo que ir a la ley porque yo, no es para protegerme yo, sino para saber qué es lo que puedo hacer. Yo he visto casos de empresas que te hacen firmar un acuerdo de propiedad intelectual que no es válido. Entonces, por ejemplo, me dicen, vos no podés divulgar nada de las ideas que tengas para esta empresa. Sí, de las ideas sí se puede. Lo que no se puede es como copiar cosas y llevarlas a otro lugar. Entonces hay que asesorarse bien para no caer no solo en acciones de mi lado, sino que comerme el verso de que no hay nada que pueda hacer, trabajo acá, estoy así. Tener idea de eso. Y también de licencias, ¿no? Si trato de vender licencias del software que construí, ¿cómo es el sistema de licenciamiento? Si él, por ejemplo, me compra el software y después se lo da a él sin pagarme, entonces tengo que entender cómo funciona eso en Uruguay y en el mundo para no perder plata. Bueno, después, mal uso de la computadora, dice el libro, creo, pero es mal uso de los recursos, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando en el banco de seguros y uso la computadora para leer cosas de facultad, capaz que me dicen, no, entraría como... No está mal, está bien, hay que ver. Pero si yo estoy trabajando en otro lugar, por ejemplo, estoy a cargo de los servidores y de seguridad, y yo en una página a bajarme un libro que me recomendaron de ingeniería de software, ¿no? Que tiene pila de bits, y intentando ahí empiezo a tener más responsabilidad, ¿no? Hay un caso hace poco, creo que fue el 2016, 2017, que una empresa pública tuvo que hacer una investigación, no puedo decir qué empresa, pero una empresa pública bastante importante tuvo que hacer una investigación y a mí me tocó ver las actas de la entrevista con el funcionario. El funcionario decía, no, porque sí, yo entré a una página que pensé que no había ningún peligro, porque terminó entrando una persona, tiene responsabilidad, pero hubiera sido mejor que hubiera tenido más conciencia o hubiera visto cuáles eran las problemáticas de su organización, de su empresa, para tomar los recaudos y no hacer mal uso cuando tenían un sistema de antivirus que era una porquería. Entonces, se trata de ética en el sentido de lo mismo que hablamos de las redes de contención. Si yo estoy en un lugar que, bueno, me permiten leer cosas de facultad, me permiten no sé qué, tienen todo el sistema de seguridad, nada. Si yo estoy cerca de mi área de competencia, no pasaría nada. El tema es cuando me alejo mucho del lugar de seguridad de cada uno de estos. El libro habla de... pero no nos va a dar el tiempo. El libro habla de un código de ética que tiene 8 puntos. Los pueden leer. Son interesantes, pero me pareció que los 4... no se vayan todavía. Que los 4 puntos anteriores cubren más que esto. ¿Y cuál es el resumen de la parte de ética? Siempre, en cualquier situación que tengamos diferentes personas con diferentes puntos de vista y objetivos, tenemos dilemas éticos. ¿Por qué? Porque él me puede contratar, yo me contraté hace rato, pero de vuelta, y me dice, no, yo quiero un sistema contable que me permita evadir impuestos. Somos amigos, entonces me lo dice así, ¿no? Ahí yo tengo que ver, ¿no? Porque capaz que necesito, justo abrí mi emprendimiento, construcción de software, y estamos medio en el horno, y no, claro, aparte él es mi amigo, ¿no? Entonces, todas esas reflexiones las hago de noche pensando, pero también mi reputación como profesional,
¿no? Me paga ahora, pero capaz que después. Él no es muy prolijo, termina saliendo a la luz que evadió impuestos y yo termino enganchado a la problemática de él. ¿Sí? Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta. No quiere decir que vamos a estar todos putos, vamos a andar de túnica blanca, ¿no? De decir, no, yo siempre me comporté bien. ¿Sí? Sino tener conciencia de qué es comportarse bien, en qué situaciones y cómo atacar un dilema ético, ¿no? Bueno, después lo que hablamos, ¿no? Una situación difícil es cuando el empleador actúa de manera no ética. Capaz que una manera no ética puede ser cobrarle a los clientes, que es una manera bastante común, ¿no? Ella me contrata 50 horas del mes y yo el trabajito que le hice se lo hice por 10, pero le cobro las 50. ¿Sí? Eso es bastante común. Y bueno, es un dilema ético que cada uno sabrá cómo va a actuar en ese momento. Puede haber otros dilemas que sean más complicados. Bueno, el área de ética y responsabilidad profesional cada vez es más importante. ¿Por qué? Porque cada vez llegamos como a más lugares de la sociedad. Tenemos un libro, lo último que voy a decir hoy. Hay un libro que se llama Sweatbook, que no es un libro porque no tiene contenido. Es como algo raro. Es como una guía, un cuerpo de conocimiento, lo pueden buscar, es gratis en internet. Tiene todas las áreas de ingeniería de software, pero tiene como un resumen. Bueno, si vos querés saber más de ética, andate al lado. Si querés saber más de tal cosa, pero toca todos los temas. Pueden buscar cualquier tema ahí y saber a dónde tienen que ir a leer más. Entonces está bueno, tiene una parte de ética que pueden mirar y ir al lugar que recomiendo. Si ese libro está bueno para la vida real, digo.